Hay historias que no solo se cuentan, sino que transforman vidas. Palabras que cruzan el tiempo, testigos de una verdad que no se puede ignorar. Pero detrás de cada relato hay un narrador, alguien que vio, que escuchó y que entendió que la historia debía ser escrita. Mateo no fue un profeta. No era un sacerdote. No predicó en las sinagogas ni buscó multitudes. Su vida, al comienzo, estaba lejos de Dios. Pero fue el hombre que Dios escogió para contar la historia del rey, el relato de un Mesías que cambió el destino de la humanidad. Un recaudador de impuestos. Un hombre despreciado. Un testigo inesperado del Evangelio. ¿Por qué un publicano sería llamado a escribir uno de los relatos más poderosos de la Biblia? ¿Qué vio Mateo en Jesús que lo llevó a dejarlo todo y seguirlo? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un viaje. Un recorrido por la vida de un hombre que pasó de contar monedas a contar milagros. De escribir números a escribir el mensaje de salvación. Te invito a quedarte hasta el final, porque esta no es solo la historia de Mateo. Es la historia de Jesús. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones. Y dime en los comentarios, ¿conocías la historia de Mateo o solo habías leído su evangelio sin saber quién era él? Mateo. Un nombre que al principio fue sinónimo de traición. Un judío que trabajaba para Roma. Un hombre que conocía el peso del rechazo. Para su pueblo, no era más que un colaborador del imperio. Para los fariseos, era impuro. Para los religiosos, un pecador sin esperanza. Pero para Jesús, él era un hijo amado. El día que Jesús lo llamó, Mateo estaba en su mesa de impuestos, contando dinero, asegurándose de que cada moneda quedara registrada. Lo que no sabía era que Dios ya había registrado su nombre en un plan mucho más grande. Sígueme. 2 palabras. No hubo reproches. No hubo condena. Solo una invitación. Y Mateo, sin dudarlo, se levantó y dejó todo atrás. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que había construido su vida en la riqueza lo dejó todo para seguir a un predicador sin hogar? ¿Qué vio en Jesús que lo llevó a tomar la decisión más radical de su vida? Mateo vio gracia. Vio en los ojos de Jesús algo que nunca había encontrado en la religión de su tiempo, misericordia. Vio que el reino de Dios no era solo para los justos, sino también para los pecadores. No para los perfectos, sino para los redimidos. Y cuando entendió eso, no pudo guardar la noticia para sí mismo. Lo primero que hizo fue invitar a Jesús a su casa. Y no solo a él, sino a todos sus amigos. A todos los pecadores, a todos los rechazados, a todos los que la sociedad había marginado. Los fariseos lo vieron y lo criticaron. ¿Cómo puede su maestro comer con publicanos y pecadores? Pero Jesús le respondió, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese día, Mateo entendió su misión. No había sido llamado solo para ser un discípulo más. Había sido llamado para escribir. Para dejar constancia de que Jesús era el Mesías prometido. Mientras otros veían en Jesús a un maestro o a un sanador, Mateo vio a un rey. El hijo de David. El cumplimiento de cada profecía. El rey esperado, pero no como ellos lo imaginaban. Jesús no era un conquistador con espada. Era un rey con una cruz. Y Mateo se dedicó a escribir su historia. No desde la distancia, sino desde la experiencia. Su evangelio está lleno de detalles que solo alguien con una profunda conexión con la escritura podía notar. Fue el único que nos dio el Sermón del Monte en su totalidad, porque entendió que Jesús no solo vino a salvar, sino a enseñar un nuevo camino. Fue el único que escribió la parábola del juicio final, porque sabía que un día cada persona rendirá cuentas ante el Rey. Fue el único que enfatizó el linaje real de Jesús desde Abraham hasta David, porque quería que todo el pueblo de Israel supiera que las promesas se habían cumplido. Mateo había vivido toda su vida escribiendo números, pero Dios lo llamó a escribir el Evangelio del Reino. Y hoy, su historia sigue hablándonos. Porque la pregunta es, ¿y tú? ¿Qué harías si Jesús te mirara y te dijera, sígueme? Mateo dejó todo.
Dejó su trabajo, su estabilidad, su vida anterior. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? Dios no solo llama a los que parecen dignos. No solo escoge a los que el mundo considera santos. Él llama a los rechazados, a los imperfectos, a los pecadores, y los transforma en testigos de su gracia. Si Mateo pudo ser usado por Dios, tú también puedes. Porque la historia del Evangelio no terminó con Mateo. Sigue escribiéndose en cada vida que es tocada por Jesús. Así que dime, ¿qué historia escribirás tú?